De Cristo, hermanos, esperando y deseando de todo mi corazón se encuentren bien todos ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Es una bendición, hermanos, poder compartir la palabra del Señor a través de este medio. Gloria al Señor Jesucristo. Las autoridades nos habían dicho que a partir del 10 de enero otra vez nos podríamos volver a congregar, pero parece ser, hermanos, que la situación pues no está fácil, se ha complicado. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros teníamos una reunión presbiterial este martes pasado para saber si podíamos abrir ya las iglesias este domingo, pero Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de México, Roberto del Mazo, se pusieron de acuerdo para postergar todavía una semana más. Eso fue lo que dijeron. Yo espero en el Señor, hermanos, que ya el siguiente domingo o en 15 días máximo podamos de nuevo volvernos a congregar. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora, hermanos, que fui a visitar a algunos de todos ustedes, me preguntaban si íbamos a hacer lo de las primicias, hermanos. Y yo les dije que sí, yo tenía estaba seguro que este 10 de enero regresamos, porque así nos lo habían prometido, y que íbamos a hacer lo de las primicias, pero bueno, ha cambiado la situación, pero aún así lo vamos a llevar a cabo. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, el año pasado lo hicimos así, y yo estoy seguro, hermanos, que el Señor nos bendijo en todo el año. Fue un año difícil, complicado, pero Dios no nos abandonó, Dios no nos dejó, al contrario, siempre Dios, hermanos, estuvo al pendiente de nosotros. Y yo quiero, hermanos, que este año 2021 Dios nos siga bendiciendo de igual manera o hasta mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Las cosas parecen difíciles y complicadas, sobre todo en la cuestión financiera, pero para los hijos de Dios es diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a meditar en la palabra del Señor, y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo, lo vamos a leer del 8 al 16, pero ahorita solamente quiero que leamos el 13 y 14, y le voy a dar lectura yo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios así: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, puse como título a esta enseñanza: Dios siempre es el primero, siempre debe ser el primer lugar. Dios siempre es primero. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hablar del tema de las primicias. Gloria al Señor Jesucristo. El poner a Dios en primer lugar siempre nos traerá bendiciones, y el dar al Señor nuestras primicias en este comienzo de año siempre será una bendición a nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Así lo hemos hecho, hermanos, desde que yo llegué a la iglesia de Izcalli, Tultepec. Hermanos, presentarle nuestras primicias al Señor siempre que comienza un año. Alabado sea el nombre del Señor. Y es como sembrar, hermanos, para que podamos cosechar. En otras palabras, es sembrar la semilla para que podamos obtener frutos. Sin siembra no hay cosecha. Si le ofrecemos al Señor lo primero de este año 2021, tengamos la certeza, la fe, que no habrá escasez y nada nos faltará este año 2021. Y esto así lo digo, hermanos, por fe, porque el Señor, hermanos, ha sido bueno con la iglesia de Izcalli, Tultepec. De verdad que yo he hablado con varios pastores y nadie, hermanos, me ha dicho que Dios los haya bendecido de la manera en que Dios ha bendecido a la iglesia de Izcalli, Tultepec. Ha habido hermanos de otras denominaciones que nos han ayudado. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé, hermanos, que nadie le faltó, bendito sea el Señor, el sustento ese año 2020 que terminó. Y espero que este año 2021, pues, si no es igual, hermanos, que sea mejor. Alabado sea el nombre del Señor. En el año pasado, a pesar de lo difícil y complicado que fue por la situación que ya todos conocemos, que todos estamos padeciendo, donde varios de nosotros se quedaron sin trabajo, aún así el Señor no nos dejó sin alimento. Nunca nos faltó el sustento en nuestra casa.
Tuvimos para solventar nuestras necesidades básicas y a algunos hasta más les dio el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tuvimos salud, tuvimos, hermanos, trabajo, nos pudimos congregar de nuevo. El Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado siempre. Y yo creo que este año 2021 no tiene por qué ser diferente. El Señor, hermanos, nos va a estar bendiciendo, nos va a estar proveyendo, pero tenemos que activar nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y sobre todo el Señor con nosotros, hermano. Nunca, nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Gloria al Señor Jesús. En una ocasión, un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesucristo cuál era el principal mandamiento. Y en Mateo 28, 37 y 38, alabado sea el nombre del Señor, Jesús respondió a ese intérprete de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Todos sabemos que ese mandamiento es el más importante para todos los hijos de Dios. Y en este año 2021 que recién está comenzando, es vital que lo apliquemos, que lo hagamos, que lo pongamos en práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Decir amo a Dios por encima de todo, es decir, amo a Dios por encima de mis necesidades, de mis gustos, de mis satisfacciones personales. Primero es el Señor nuestro Dios en todo. Amar a Dios es confiar en su provisión. Amar a Dios es, hermanos, confiar en Dios, en sus promesas, en su palabra, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, en su bondad. Si nosotros ponemos en primer lugar al Señor, el Señor, hermanos, nos va a bendecir, nos va a prosperar. Así digan los que saben de finanzas, de economía, que va a ser un año difícil, complicado, que no lo dudo que vaya a ser así con esta situación de pandemia que estamos viviendo, pero nosotros, los hijos de Dios, es diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, la Biblia nos da un claro ejemplo cuando a Dios se le pone en primer lugar las bendiciones que esto nos trae. Gloria al Señor Jesucristo. Y quise tomar ejemplo este pasaje de la Biblia de Primera de Reyes, capítulo 17 del 8 al 16, aunque lo que me llama la atención a mí es el versículo 13 y el 14. Vamos a leerlos desde el versículo 8 para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor así: vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Escuchen eso, hermanos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, es una historia bonita, preciosa, maravillosa, que la mayoría de nosotros conocemos, que nos han predicado, nos han hablado de esta cita bíblica, de esta palabra, de esta historia de la viuda de Sarepta. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, la viuda de Sarepta estaba apenas sobreviviendo
como muchas otras viudas de su tiempo. La viuda de Sarepta, además de ser viuda, aunque la Biblia no lo dice, seguramente era una viuda joven, porque tenía un hijo pequeño que dependía de ella, que tenía que cuidar, que tenía que alimentar, que tenía que sostener, alabado sea el nombre del Señor. Al quedarse viuda, se quedó en la pobreza, sin su sostén, sin la ayuda, el apoyo de una pareja, de un esposo. Además, nadie podía ayudarla en ese tiempo, debido a que casi todos los habitantes también la estaban pasando mal con la severa sequía que se padecía en ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A qué nos recuerda esto, hermanos? A un tiempo parecido al que estamos viviendo, un tiempo difícil, un tiempo complicado. Aquí nos dice la palabra del Señor que se debía a una terrible, una grave sequía que había venido a esta tierra, a este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que no había agua, por lo tanto escaseaba el alimento. Si no hay agua, no hay alimento. Escaseaba el grano para hacer la harina, para hacer el alimento, escaseaban las frutas, bueno, en fin, hermanos, era una cosa tremenda lo que estaba padeciendo, no solamente en este lugar que nos habla la historia que estamos leyendo. La sequía, dice la palabra del Señor, que fue en todo el mundo. Y esa sequía duró bastante tiempo. Ahorita lo voy a decir más adelante cuánto tiempo duró esa sequía. Así es que la gente apenas sobrevivían, apenas subsistían con lo que todavía podían conservar, con lo que todavía habían guardado. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo empezó cuando Elías le profetizó al rey Acab diciendo: vive el Señor Dios de Israel, que ciertamente no habrá rocío de lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Primera de Reyes 17. Desde el capítulo 17 nos habla, hermanos, de lo que hizo Elías. Y así dejó de llover por 3 años y 6 meses. Escuchen eso. 3 años y medio sin llover sobre la faz de la tierra. Y eso afectó obviamente a todos los niveles, hermanos, sean ricos, sean pobres, sean países poderosos, sean países pues con menos poder. Esta sequía afectó a toda la humanidad. Pero ahorita nos vamos a enfocar, hermanos, vamos a enfocar en la viuda de Sarepta, alabado sea el nombre del Señor, porque es lo que nosotros vamos a estudiar en este día. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que la situación de los más pobres y de las viudas se vio afectada gravemente a causa de esta sequía. Después de esto, Elías el profeta estuvo viviendo un tiempo cerca del arroyo de Querit, al oriente del río Jordán. Ahí dice la Biblia que los cuervos lo alimentaban con pan y carne durante la mañana y la tarde. Primera de Reyes 17, 5, 6. Fue hasta que el arroyo se secó a causa de la falta de lluvia que Elías nuevamente tuvo que moverse a otro lugar. Ahí fue que Dios le dijo que fuera a Sarepta y que allí una viuda se encargaría de sustentarlo. Qué tremenda situación. De antes de que fuera con la viuda de Sarepta, ya estaba esta sequía. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor le ordena que fuera a esconderse, que fuera a habitar en unas cuevas, que los cuervos, qué animales escogió el Señor, como no fueron palomas o águilas, ¿no? El Señor escogió un animal tremendo, un animal no tan grato, tan agradable, de aspecto agradable. Le dijo a unos cuervos que alimentaran, les ordenó, hermanos. Ahí vemos el poder de Dios, la autoridad de Dios, como el Señor tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Aún todos los animales se sujetan a su voluntad. Ellos recibieron, estos cuervos, la orden de sustentar, de alimentar al profeta Elías, y así lo estuvieron haciendo por un tiempo, pero se secó ese arroyo donde él estaba tomando agua para sustentarse. Y dice que ahí, cuando se seca ese lugar donde había agua, ese arroyo de Querit, dice que le ordena el Señor que vaya a la ciudad de Sarepta, porque ahí una viuda se encargaría de sustentarlo. Primera de Reyes 17:9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He ahí yo he dado orden
allí a una mujer viuda que te sustente. De alguna manera esta mujer seguramente tenía una comunión con el Señor, esta viuda, y seguramente en visión o en sueño, no lo especifica la palabra del Señor, pero dice que ella recibe una orden de parte de Dios, de que iba a presentarse una persona a la cual ella tenía que sustentar, aunque ella en ese momento pues no tenía lo suficiente para poderlo hacer. Pero es maravillosa la historia. Vamos a seguir más adelante con esta historia, hermanos. Dice que y el profeta Elías hizo lo que Dios le ordenó. Cuando Elías se presentó con ella, le dijo, esto lo vemos en el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Qué tremenda situación, gloria al Señor Jesucristo. Se presenta un hombre de la nada, el profeta Elías, un hombre de Dios, tremenda unción de parte del Señor. Y dice que llega a esa ciudad, habiendo tantas viudas en ese tiempo, en ese lugar, se dirige a esta mujer que va a recoger leña para preparar algo para comer, para ella y para su hijo, dice aquí la palabra del Señor. Y le pide, se acerca a Elías y le pide que le dé un poco de agua en un vaso para que pudiera beber. Exactamente, precisamente lo que la gente estaba padeciendo, lo que la gente estaba necesitando, era, hermanos, agua. Y Elías llegó ante esta mujer y le pidió un vaso de agua. Me imagino que el agua en ese tiempo era lo más valioso, lo de más valor. Alabado sea el nombre del Señor. Si no había y estaba escasa el agua y esta mujer tenía esa agua y Elías se la pide, bueno, dice la palabra del Señor que cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No solamente le estaba pidiendo el vaso de agua, también le estaba pidiendo un bocado de pan en su mano. Dice en el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que la situación era difícil, era tremenda. ¿A qué nivel de situación llegó la viuda de Sarepta para pensar de esa manera? Eso me hace pensar, me hace de alguna manera ubicarme en ese tiempo, y seguramente fue muy difícil obtener agua, seguramente fue muy difícil conseguir alimento, y llega un hombre que no conoce y le pide que le dé un vaso de agua y le pide que le prepare una torta de harina para que pudiera comer. Qué tremendo, hermanos. Esto, ¿cuántas veces lo hemos leído? Pero cuando lo leemos un poquito más a fondo, nos detenemos un poquito en leer esta palabra, alabado sea el nombre del Señor, pues nos muestra cosas, hermanos, tremendas, que no son fáciles de realizar, llevar a cabo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si el profeta hubiera dicho solamente esto, estoy seguro que aquella mujer y nosotros también hubiéramos dicho, ay, este profeta como que no entendió. Le estoy diciendo que ya no queda más que solo una ración de harina que me está pidiendo que le prepare a él y luego que le prepare a mi hijo. ¿De dónde quiere que prepare para todos? Alabado sea el nombre del Señor. Humanamente, hermanos, seguramente ella ya había recibido revelación de parte del Señor,
Pero que llegara una persona y lo único que esta viuda de Sarepta contaba, y llegara un hombre y le pidiera lo que nada más le quedaba a esta mujer para que le pudiera preparar un poco para ella y un poco para su hijo, una torta de harina nada más cocida, y que llegara un hombre y se lo pidiera, para mí hubiera sido muy complicado, muy difícil, eso es la verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Pero esta mujer seguramente escuchó la palabra del Señor, sabía que iba a llegar, se iba a presentar a alguien así y que le iba a pedir algo, algo que solamente ella tenía en ese momento. Qué tremendo, hermanos. Me es difícil entender cómo esta mujer fue obediente, cómo esta mujer confió en Dios. Si el profeta Elías no le hubiera dicho, alabado sea el nombre del Señor, cuando le dijo, no tengas miedo, no tengas temor, es una palabra clave que le dice Elías a la mujer viuda. Seguramente el profeta Elías, la mujer, la viuda de Sarepta, lo reconoció por la forma en que el profeta Elías iba vestido. Los profetas se vestían de una manera diferente en ese tiempo, alabado sea el nombre del Señor, y seguramente la viuda de Sarepta reconoció que Elías era un profeta de Dios. Pero bendito Dios, que cuando Él habla y promete algo nos hace confiar, nos hace creer en Él. Pues el Señor le dijo a la viuda de Sarepta, no tengas temor. Es el Señor quien le dijo a través de Elías que no tuviera temor. De la misma manera, Dios nos dice en este tiempo a nosotros, hermanos. Esta es una palabra para este tiempo, alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos dice también de la misma manera, no tengamos miedo. El Señor, hermanos, va a proveer. El Señor, hermanos, nos va a dar lo que nosotros necesitemos, a pesar de que los tiempos no son fáciles, de que son tiempos difíciles y complicados. Pero el Señor va a estar al pendiente de nuestras necesidades. Créanlo, hermanos. No tengamos temor, nos dice el Señor. El Señor le dice a la viuda de Sarepta, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Eso fue mucho tiempo, muchos años. Y dice la palabra del Señor que la harina no se terminaba. El aceite no se acababa. Alabado sea el nombre del Señor. Y es aquí que la viuda de Sarepta tenía que tomar una decisión. Debería decidir si ponía en primer lugar a Dios o no. Si debería obedecer a Dios o no. Debería decidir si le creía al profeta o simplemente cocinaba, comía ella y su hijo y se dejaban morir. ¿Era ella, eran ellos o el profeta de Dios? Al fin y al cabo, Elías nunca se presentó como el profeta de Dios. Él cuando llegó con la viuda de Sarepta nunca le dijo, mira, yo soy un profeta de Dios. Jamás. Simplemente llegó y le pidió que le invitara un vaso de agua. Posiblemente ella lo reconoció por su vestidura nada más, pero nunca le reveló su nombre Elías. Pero ella pudo dudar de sus palabras del profeta Elías. Sin embargo, dice el versículo 15, alabado sea el nombre del Señor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, dice la palabra del Señor. ¿Por cuánto tiempo comieron? Dice la palabra de Dios que por muchos días, hasta que volvió a llover. Dice que el aceite y la harina no se terminaba. Y ellos preparaban y preparaban y preparaban, y la harina, hermanos, permanecía intacta, permanecía igual. Se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. De la misma manera, hermanos, Dios lo va a hacer en este año con nosotros. La harina y el aceite no va a escasear en nuestras casas, gloria al Señor Jesucristo, pero es importante, hermanos, que seamos obedientes. Es importante que pongamos siempre en primer lugar a Dios. Es importante honrar a Dios con lo primero de este año, gloria al Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer como lo hicimos en el año pasado, hermanos, y ustedes se van a dar cuenta por fe que el Señor, hermanos, nos va a proveer lo que nos hace falta. En otras palabras, ella puso a Dios en primer lugar. Ella decidió creer que Dios cumpliría su promesa. Ella pudo pensar, así como ya no llovió por boca del profeta,
Asimismo, la comida no escaseará en mi casa. Eso seguramente cuando el profeta Elías ya le reveló quién era, que él había profetizado al rey Acab que no llovería por 3 años y medio a causa del pecado del pueblo, principalmente de él. Recordemos, ya hemos predicado de ello, que él y Jezabel, su esposa, llevaron al pueblo a la idolatría, a adorar a dioses paganos. Entonces, como consecuencia de ese pecado es que Elías profetizó que venía una escasez de lluvia sobre el pueblo, sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que la mujer puso en primer lugar a Dios y eso le trajo bendiciones, eso le trajo recompensa. Dios fue primero que ella y su hijo y Dios la premió. Dios premió su obediencia, Dios premió su confianza, Dios premió su fe en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero destacar esas 3 cosas en esta historia de la viuda de Sarepta que nos dejan una gran enseñanza. Yo detecté 3, pero hay mucho más. Pero solamente quiero resaltar 3 que a mí me llamó mucho la atención. La humildad de Elías. Elías humildemente le pidió a la mujer que le sustentara. Vemos que cuando Elías llegó, le dijo 2 veces a la mujer: te ruego que me des agua. Así dice la palabra del Señor. Dice que le pidió un vaso de agua para que pudiera beber. Y luego le volvió a decir: y te ruego también que me traigas pan. Pese a ser el hombre de Dios, profeta de Dios, no llegó prepotente, no llegó ordenándole, no llegó soberbio. Dice la palabra del Señor que llegó diciéndole: te ruego. No llegó exigente con esa mujer, con esa viuda de Sarepta, sino de manera sencilla y humilde llegó a pedirle que lo alimentara, que le ofreciera ese vaso con agua y esa tortita de harina. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos hace tener siempre presente que Dios es quien nos sustenta, Dios es quien nos bendice, Dios es el que nos provee. Dios, hermanos, cada que nosotros nos sentamos al desayuno, a la comida, a la cena, es porque Dios lo ha permitido así. Dios ha permitido que nosotros tengamos el sustento para ese día y lo va a hacer durante todo el 2021 porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que la humildad de Elías debe ser, hermanos, un ejemplo a seguir de parte de nosotros. Siempre que nosotros nos presentemos delante del Señor de una manera humilde, el Señor nos va a bendecir, porque así es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo punto que vi importante, hermanos, en esta enseñanza, fue la obediencia de Elías. Elías sufrió las consecuencias de la falta de lluvia. 2 veces Dios le mostró que él estaba en control de las cosas. Lo envió al arroyo y lo sustentó a través de esos cuervos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo envió a Sarepta y también lo sustentó. Elías obedeció porque creía en Dios, confiaba en Dios. Dios era el primero que él mismo no renegó, no se quejó, porque Dios lo envió a lugares incómodos, lugares difíciles, con personas extrañas que no eran su familia, que no eran personas conocidas. Al contrario, obedeció al Señor todo el tiempo. De igual manera, la mujer obedeció la voz del profeta, hizo las cosas conforme a lo que le pidió. El profeta Elías, prototipo de lo que es nuestro Dios. Al Señor siempre se le da primero. Y si Dios siempre está en primer lugar, Señor siempre está por sobre todas las cosas, hermanos, créanme que el Señor nos va a bendecir. Si Dios nos está hablando en este tiempo y nos parece extraño lo que Él habla y ordena que hagamos, no preguntemos, no cuestionemos, solo obedezcamos, confiemos en el Señor Jesucristo, que nuestra fe esté depositada en el Señor. El Señor, hermanos, no nos dejará, no nos desamparará, Él no nos fallará. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de las cosas, y el Señor lo va a hacer. Eso no tengan la menor duda. El Señor siempre nos va a bendecir, siempre nos va a proveer. Gloria al Señor Jesucristo. Ni Elías ni la mujer cuestionaron las órdenes de Dios y Dios los bendijo,
los recompensó tremendamente, alabado sea el nombre del Señor. Ellos no sufrieron, toda la humanidad, todo el pueblo en ese tiempo estaba sufriendo, estaban padeciendo hambre, estaban padeciendo sed, pero ellos siempre tuvieron lo suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Algo que también me llamó mucho la atención en esta cita que acabamos nosotros de leer es la fe. La fe, se necesita creer que no llovió porque Elías lo profetizó. Se necesita fe para creer que cuervos alimentaron a Elías con pan y carne. Él le creyó a Dios que Dios iba a enviar los cuervos para que lo sustentaran. Y Elías tuvo la suficiente fe para creerlo. Y dice que él se dirigió a esa cueva, a ese arroyo de Kerit, y ahí lo sustentaron esos cuervos. Se necesita fe para creer que Dios sustentaría la casa de aquella mujer. Ahí lo iba a sustentar también al profeta Elías. Se necesita fe para creer que las tinajas de harina y aceite no escasearían. Se necesita fe para creer que Dios cumple todas sus promesas. Así es. Se necesita mucha fe. Como hoy necesitamos fe para creer que así como Dios sustentó al profeta Elías y a la viuda de Sarepta, lo hará también con nosotros. Dios es el mismo de ayer y lo será por la eternidad. Si Dios hizo maravillas antes, también las hará hoy de acuerdo a su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que este año va a ser un año para que nosotros activemos nuestra fe. Nosotros debemos andar, hermanos, por fe, ya no por vista. Nosotros debemos tener depositada nuestra confianza en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, confiando y creyendo que el Señor sabe nuestras necesidades, sabiendo y creyendo que Dios lo sabe todo de nosotros, sabe la situación que estamos viviendo, estamos padeciendo, que la situación en todo el mundo es difícil, complicada, pero el Señor nos va a sustentar. Tengamos la fe, tenemos que activar nuestra fe. Esto es un año para que nuestra fe sea activada porque va a ser probada, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, va a ser probada. Así es que si ponemos a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios por encima de todo es fácil decirlo. Hacerlo es totalmente distinto, pero lo tenemos que hacer. Elías amó a Dios por encima de él mismo. Fue obediente pese a las circunstancias adversas que estuvo padeciendo. La viuda también lo amó más que a ella misma y que a su propio hijo. Dicho sea de paso, algo que no tan fácilmente puede hacer una madre, pues sus hijos son su corazón mismo, pero así lo hicieron. Lo más importante para una madre siempre es su hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ella creyó en la palabra del Señor. Ella creyó en las promesas de Dios. Ella fue sensible a la voz de Dios. Creyó que era el Señor el que le estaba hablando. La experiencia con Dios nos lleva a que mostremos si Él es quien ocupa el primer lugar en nuestro corazón o no como lo hicieron ellos. Mi exhortación, mi invitación en esta ocasión es que pongamos al Señor en primer lugar como el centro de nuestra vida y todo lo demás vendrá por añadidura. Dejémoselo al Señor, hermanos. Solamente activemos nuestra fe, confiemos en el Señor, que el Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar. Por eso es importante presentarle nuestras primicias al Señor. Ahora va a ser de una manera diferente. Ahora no lo vamos a hacer en la congregación, pero hermano, hermana, aparte usted la primicia al Señor, muy aparte de su diezmo y su ofrenda. Esa es una cosa diferente, el diezmo es diferente, la diezma es algo diferente, la ofrenda, y la primicia es algo diferente. Ahora que vaya yo con ustedes, procuren preparar su diezmo en un sobre, su ofrenda en otro sobre y su primicia en otro sobre. La siguiente semana vamos a hacer una oración especial para presentarle al Señor nuestras primicias, alabado sea el nombre del Señor, para que el Señor, hermanos, por fe lo bendiga y por fe nosotros tengamos, hermanos, la certeza de que Dios nos va a bendecir y que el Señor va a tener control de todas nuestras necesidades. El Señor nos va a proveer todo lo que nos haga falta.
A pesar de la situación, en cómo se encuentra el mundo, el Señor nos va a bendecir, el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, porque es promesa de Dios. El Señor no miente. El Señor es fiel, el Señor es fiel a sus promesas, el Señor es fiel a su palabra. Y si el Señor lo dice, hermanos, tenemos que creerle. Así como la viuda de Sarepta, que le creyó al Señor cuando le dijo, no temas, darle lo primero a Elías. Recordemos que Elías representa al Señor y la viuda de Sarepta fue obediente. Tuvo fe en esa promesa del Señor de no tener miedo. No tengamos miedo, no tengamos temor. El Señor, hermanos, nos va a proveer. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que en un sobre ponga su diezmo, en un sobre ponga su ofrenda y en otro sobre ponga su primicia. Y al reverso de su sobre, usted, hermano, le puede poner una petición al Señor para este año 2021. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué quiere usted recibir del Señor para este 2021? Y el Ministerio de Intercesión y un servidor, hermano, su pastor, vamos a estar orando por esas necesidades. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sobre todas las cosas, hermanos, vamos a estarle suplicando al Señor por el sustento, por la bendición para este año y sobre todas las cosas, hermanos, mucha salud. Salud para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes. Así es que voy a hacer una oración en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta bendición tan grande, hermanos, de esta palabra. Yo sé que va a ser de mucha bendición el que le presentemos nuestra primicia al Señor. Oremos, hermanos, en el nombre del Señor. Padre hermoso, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gran ejemplo, Señor, nos ha dado Elías, Señor, y la viuda de Sarepta. Ejemplo, Señor, de fe. Ejemplo, Señor, de humildad. Ejemplo, Señor, de confianza. Alabado seas tu nombre, Señor Jesucristo. Nosotros, Señor Jesús, debemos tomar ese ejemplo, Señor, del profeta Elías, de la viuda de Sarepta, Señor. Así, Señor, como tomaste tu control de todas sus necesidades, Señor. Ellos no se enfermaron, Padre. Ellos no pasaron, Señor, no sufrieron de hambre, no padecieron de sed, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, les proveíste todas sus necesidades, cubriste todas sus necesidades, Señor. Y no solamente las necesidades físicas, Señor Jesucristo. Yo sé que tú estuviste con ellos todo ese tiempo, Señor. Y así como lo hiciste con Elías y la viuda de Sarepta, Señor, seguramente, Señor, por fe lo creo así, Señor, lo vas a hacer con cada uno de nosotros, tus hijos, Padre. Aunque la situación en el mundo es complicada, Señor, los ojos, la vista dice una cosa, Señor, pero nuestra fe en ti, Señor, nuestra confianza en ti, dice lo contrario, Señor. Ahora es puesta, Señor, nuestra fe en ti, activada nuestra fe, Señor. Siempre lo ha sido, Señor. Pero este 2021, Señor, queremos seguir confiando en ti, Señor. Queremos seguir, Señor Jesucristo, dependiendo de ti, Padre. Yo sé que tú nos vas a proveer y que vas a estar al pendiente de nuestras necesidades, Señor. Tú eres el que nos cuidas, nos proteges, Señor, porque tú nos prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de las cosas. Yo creo en ti, Señor Jesús. La iglesia de Izcali y Tultepec, Señor, cree en ti, Señor. Cree en tu provisión, cree en tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Pues muchas gracias, hermanos. Dios les pague, Dios les bendiga. En la semana les voy a avisar qué día voy a ir, hermanos, para que yo pueda recoger las primicias, pueda recoger, hermanos, si los que no pude pasar a que me entregaran el diezmo, la ofrenda que tienen, pero hermanos, si no es el lunes, es el martes. Yo les confirmo a través del WhatsApp de la iglesia, hermanos del grupo de la iglesia, para que yo pueda pasar. Vaya preparando, hermanos. Si no lo puede hacer en esta semana, bueno, lo hacemos la otra semana, pero lo vamos a hacer, hermanos. Yo quiero estar seguro que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar este año, así como lo hizo con el profeta Elías, con la viuda de Sarepta. Yo sé que lo va a hacer así también con nosotros. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Nos estamos poniendo en contacto, estamos en comunicación, hermanos, a través del WhatsApp de la iglesia, del grupo de la iglesia. Dios les bendiga. Gracias.